Abraham, Isaac y Jacob. Cuando nosotros hablamos de un paralelo, estamos hablando de que toda verdad espiritual es paralela a tu vida natural. Toda verdad espiritual es paralela a tu vida espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado en nuestro caminar diario. Ustedes han escuchado, y se usa más que cualquier otro, lo que usted siembra, eso cosecha. Esa es una verdad espiritual. El sembrar es una verdad espiritual. La cosecha es una verdad espiritual paralela. Independientemente o lo que fuera, usted siembra, usted cosecha. Lo que usted se come, usted lo bota. Lo que usted adquiere, usted después viene y hace con eso algo en donde ya no se puede deshacer. Cuando yo siembro, yo cosecho. En este paralelismo hay también una confrontación. La confrontación que nosotros queremos en esta mañana hacer y llevarnos a nuestros hogares y el Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones, tiene que ver con algo, hermanos, que no hay casualidad en la que esté ocurriendo o la que ocurrió. Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero también un día de tantos, la palabra a nosotros nos enseña que Él dijo que nosotros somos también hijos de Él. Es decir, que Dios se presenta como un padre, específicamente a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vamos a tener 3 charlas con respecto a esto. Hoy vamos solamente a abarcar a Abraham, el próximo domingo a Isaac y el próximo domingo a Jacob. Dios nos dé vida. Amén. Abraham. Cuando nosotros vemos, voy a pasarme esta y ahorita vuelvo ahí. Eso lo podemos hacer por... Abraham es elegido y llamado, ahí viene y ahí donde se anote, un milagro. Abraham es el elegido y el llamado. Esto es un milagro. Ese es uno de los milagros más poderosos y más potentes que se hayan dado o visto. Abraham era de otro lugar, de otra tierra, de otra parentela. Y Dios, en su inmensa gracia y misericordia, y Dios, en sus propósitos, llama a Abraham milagrosamente. Milagrosamente. Dios pudo haber llamado a quien fuera. Pero Abraham, ¿por qué Dios llama a Abraham? Pensemos un momento, ¿por qué el llamado de Abraham? ¿Por qué Abraham? Y nosotros podemos decir, bueno, y es que yo no sé por qué Abraham. Nosotros sí podemos saber por qué Abraham, cuando descubrimos en medio de la enseñanza, en medio de las escrituras, por qué Abraham es llamado. Porque Dios no se equivoca y hay características en Abraham, en el llamado de Abraham, que también es lo que a nosotros nos debe confrontar. ¿Por qué Dios te llamó? Hermanos, a usted y a mí Dios nos llamó. Nosotros no escogimos a Dios y tenemos que salir de eso. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Primer confrontación que tenemos nosotros que ver. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que lo que está escrito fue puesto por nuestra enseñanza, para nuestra enseñanza, y esta enseñanza del llamado de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una enseñanza no solamente que está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. En Mateo, voy para atrás porque tenía Mateo ahí atrás. Vean lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 22, verso 31 y 32. Jesús responde: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús toma lo que se había hablado en Éxodo capítulo 3,
en el verso 6 y el verso 15 y el verso 16. Y Jesús conocía esta enseñanza. En Éxodo capítulo 3, en el verso 6, y quiero que me acompañen por favor ahí. Vamos a Éxodo capítulo 3. Verso 6. Amén, estamos ahí. Y también dijo: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿A quién le estaba diciendo esto? A Moisés. A Moisés se le aparece y le dice: Moisés, yo le quiero decir a usted quién soy yo. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Hermanos, el verso 15 y el verso 16 nos dicen a nosotros: también dijo Dios a Moisés: a los hijos de Israel les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Así que ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: en verdad he venido a visitarlos, he visto cómo los tratan en Egipto. Jesús repite esta enseñanza montones de tiempo después, y esta enseñanza también nuevo testamentaria se sigue repitiendo. Hoy la iglesia necesitamos entender que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios nuestro. Él es tu Dios. ¿Por qué lo digo así? ¿O por qué a veces nosotros no entramos en la convicción de que Él es nuestro Dios? Él es nuestro Dios. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es Dios nuestro. Él es mi Dios. Cuando yo digo Él es mi Dios, yo estoy diciendo Él es el que gobierna mi vida. Él es el que gobierna todo mi ser. Hay una generalidad de esta tripleta que yo quiero que veamos. Abraham era igual que sus vecinos, un idólatra. Abraham era ese idólatra y en tales circunstancias Dios lo escogió. Abraham no tuvo un principio propio. Y esto es vital, hermanos. Abraham no tuvo un principio propio. Es decir, el principio de Abraham está en Dios. Abraham no tuvo un principio propio. Por eso se le dice, es un milagro. Hermanos, usted y yo, en la parte de la confrontación, el principio de la confrontación es que Dios es el origen de todo. No lo importante en la vida. Lo único que importa en la vida es que Dios sea nuestro Dios. Que nosotros no tenemos un principio propio. ¿Por qué es importante esto, hermanos, en los momentos históricos que estamos viviendo? Porque a veces nosotros pensamos que nuestras vidas cabalgan por suerte, por mala suerte. Que nuestras vidas cabalgan porque, ni modo, así fue como me tocó. Que, bueno, no, es que así, que nació para maceta, el corredor no pasa. Nosotros no tenemos un principio propio. Usted y yo somos el producto de la gloria de Dios, de la manifestación de la escogencia y del llamado de Dios. Usted ha sido llamado por Dios. Y yo aquí les hago un recordatorio a todos ustedes. Hermanos, si Dios a usted le ha llamado a la particularidad dentro del don espiritual, usted debiera de estar ejerciéndolo. Y si no lo está ejerciendo, le exhorto en el nombre de Jesús a que lo haga. Porque usted no es el que escoge, Él te escoge. No hay un principio propio en nosotros. Él es el principio y usted tendrá que ser obediente. Cuando veíamos este video, qué difícil es, hermano. Usted sabe lo que es que Dios tras de eso no solo le basta con perdonar al que le mató al hijo, sino que ahora se lo ponga de escudero, de compañero de viaje. Qué duro. Pero entendiendo el principio,
para uno no debe ser tan duro. Porque entonces tenemos que recordar que Dios es un Dios que en nosotros ha hecho que el principio amanezca, que el principio sea. Usted y yo no éramos, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Amén. Hay una pregunta que aparece ahí en su folletito. En tu vida, Dios es el origen de tus vivencias. Usted ponga sí o ponga no. O dijo alguien, o explique. Dios es el principio de tus vivencias. Esa es la realidad que yo tengo hoy. Yo vivo como eso. Hermanos, en mi vida Dios es el principio de todas mis vivencias. Yo entiendo que lo que estoy pasando y estoy viviendo hoy es porque Dios tiene propósito en esto y por eso yo lo vivo. O yo pienso que es que yo me generé eso. Nosotros tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Nosotros pudiéramos ser generadores de ciertas cosas cuando no obedecemos a la voluntad de Dios. Pero todas las cosas operan a bien a los que amamos su nombre. Y eso nunca puede despegarse, hermano. Sí, tal vez usted sigue metiendo cabeza comiéndose el chicharrón. Qué bueno, ¿eh? Con yuca. Después de 5-1. Es decir, como digo yo, para el asunto digestivo, para digerirlo. Por supuesto te puede caer mal, pero al final Dios no puede ser despegado de eso que yo hice inadecuadamente, porque tal vez sé que no me cae bien a mi digestión, pero Dios sigue operando para bien, aún a pesar de eso. ¿Cuántos pueden estar conmigo en esta mañana aquí? Hermano, a usted no le ha ido mal en la vida porque sencillamente usted es un fracasado. Nosotros muchas veces hay cosas que no se colocan en la vida y no salimos como quisiéramos dentro de nuestra perspectiva triunfantes, pero no es porque no lo hemos hecho bien, es porque también Dios tiene propósito. Quizá, hermano, quizá si nosotros tuviéramos otras condiciones, posiblemente no estaríamos tal vez aquí o no estaríamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A veces cuando usted analiza las circunstancias, usted dice, Señor, qué dicha que yo era así, porque si no seguro yo nunca hubiera entendido. ¿Cuántos pueden ubicarse conmigo en esto? Ok, nosotros tenemos también a Isaac dentro de esta generalidad de la tripleta. Isaac. A Isaac lo vamos a ver en el otro espacio como el hijo dado. Es la posición del heredero. Una realidad. Abraham, un milagro. Isaac, una realidad. Es muy importante que usted, anótelo ahí, tome nota de esto, porque sobre esto es los principios que nosotros vamos a entender. Saben, hermanos, usted tiene mucho de Abraham. Usted es un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Yo no sé si usted se atreve a decírselo, hermano, pero si usted se atreve a decírselo, dígaselo. Usted es un milagro de Dios. Hermanos, nosotros pudiéramos andar en otra cosa. Y no es porque uno fue muy malo y el otro no fue tan malo. De eso no se trata. Se trata de que en los caminos, de verdad, el milagro de Dios apareció. Un día de tantos en la vida. Y nosotros entonces somos un milagro. Pero igualmente nosotros somos como Isaac. Nosotros somos herederos. En Isaac vamos a ver la realidad de Dios. ¿Saben, hermanos? Isaac no hizo nada más que ser hijo. Abraham, el milagro. Isaac, el hijo dado. La realidad. Y tenemos en esta tripleta como Isaac también es el hijo de la promesa, un hombre muy común. Isaac recibió la heredad, trabajó para ella. Cuando vemos la narrativa de la historia, Isaac lo único que hizo fue agarrar y abrir otros pozos y descubrió que los pozos eran de Abraham. Es decir, al final no hizo nada. Vemos en Isaac, hermanos, al hijo que lo recibe todo. Vemos en Isaac que recibió la heredad. No trabajó para ella. No trabajó para ella. Y aquí es donde nosotros nos parecemos en el punto de la confrontación y el análisis paralelo. ¿Qué ha hecho usted para tener
la herencia de estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué hemos hecho para merecer ser llamados hijos de Dios? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Díganlo, hermanos. Pero podemos hacer mucho cuando usted y yo entendemos que no hemos hecho nada. Dios con poco hace mucho. Dios con nada lo hizo todo. Este es un principio de vida espiritual. Sí, hermano, usted no puede hacer nada, pero no puede hacer nada de usted mismo. Pero podemos hacer mucho operando en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la gloria de Dios. Lo podemos hacer todo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, es solo por conocer a Dios primero, y ahí anoten, como el Dios de Isaac. Es solo por conocer a Dios primero como el Dios de Isaac que podemos avanzar para llegar, hay que poner ahí, para llegar a ser como el Dios de Jacob. Para poder llegar a ser, es lo que tienen que anotar, como el Dios de Jacob. Hermanos, nosotros no poseemos nada que no hayamos recibido. Hermanos, ni nada fue originado por mí. Entonces el hecho, nada puedo lograr de mí mismo. Yo quiero que ustedes abran la escritura y que abramos la escritura en 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Y que usted diga qué piensa sobre ese texto. ¿Qué pensamos de ese texto? ¿Qué piensas de ese texto? 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Primera de Corintios capítulo 4, verso 7. Les leo. Para ver qué piensa usted. Piense esto, hermanos. Piense en esto y usted anótese ahí, anote qué piensa usted de eso, porque es importante. Porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? ¿Qué piensa usted de esto, hermano? Hermano, aquí hay un asunto de una confrontación que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros a veces actuamos en la vida, hermanos, de una manera muy particular. ¿Qué te hace superior? ¿Por qué a veces creemos que somos superiores? ¿Qué es lo que nos hace? Lo que único que nos hace a nosotros superiores es lo que hemos recibido. Y lo que nosotros recibimos fue el poder del Espíritu Santo, fue la palabra. Hermanos, en esto nosotros tenemos que prestar atención. ¿Qué hemos recibido? Y también dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? Saben, hermanos, la exhortación de Pablo a los corintios es con respecto también a los dones espirituales. Ajá. Le está hablando a la iglesia con más dones espirituales conocida del tiempo. ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué nosotros nos jactamos de algo que Dios nos dio? Y la jactancia tiene que ver con que a veces no uso lo que Dios me dio. Eso es jactancia. Usted sabe que tiene un don. Usted sabe que tiene un llamado. Al final, ¿por qué no lo usas? Como si fuera suyo. Usted lo recibió. Hermanos, es una exhortación, es un paralelismo, es una confrontación. El no usar los dones espirituales también tiene que ver con orgullo y con vanagloria. Aún los talentos, un talento puesto a la orden de Dios es un don espiritual. ¿Les gustaría repetir conmigo eso? Un talento puesto a la orden de Dios se convierte en un don espiritual. Tus talentos son de Dios. Tus capacidades y las mías son de Dios. ¿Por qué me jacto entonces en no usarlo? No, yo sí sé cómo, pero yo mejor no me meto en eso. ¿Y por qué a veces nosotros los cristianos estamos sentados sin hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sabiendo que nosotros somos bendición para muchos? Y vamos a verlo más adelante.
como somos bendición para muchos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos a Jacob. Jacob es la transformación, un camino. Y apúntelo por ahí, hermanos. Jacob, un camino. Entonces ahora resulta que nosotros tenemos, Abraham es un, Isaac es un, y Jacob es el milagro, la realidad y el camino. La única manera de recibir la transformación es que hayas nacido como un milagro, que vivas una realidad como la de Isaac, que no tenemos en nosotros mismos algo más todo lo que Dios nos dio, y para poder trascender por el camino. Cuando veamos a Jacob, vamos a ver la transformación de Jacob, vamos a ver el camino que está trazado para los hijos de Dios, en una transformación, en una metamorfosis que tiene que darse. Jacob, hermanos, fue un hombre que padeció grandes sufrimientos, afanado por tener sus logros. En Jacob la transformación y el carácter y el fruto apacible tuvieron que darse después de un proceso. El principio de la confrontación. Muchos podemos ver que Dios es la fuente de todo. Aceptamos en teoría al menos que debemos aceptar todo de Él. La pregunta que está ahí para que sea contestada: ¿aceptas todo lo que de Dios viene? ¿Aceptas todo lo que de Dios viene? Hermanos, tenemos que ponernos la mano en el corazón y en la conciencia. ¿Usted está listo? ¿Yo estoy listo para aceptar la voluntad de Dios? Claro que nosotros queremos que la gente se sane. Claro que nosotros no queremos que nadie se muera. Yo tampoco, yo no quiero morirme. Pero ¿cuántos sabemos, hermanos, que Dios también tiene un plan y un propósito en medio de esto? ¿Cuántos entendemos que Dios tiene un plan y un propósito para mejores cosas? Si la muerte es el paso a la vida de Dios, a la vida eterna. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero la pregunta que estoy planteando y se está planteando ahí y que tenemos que contestar: ¿usted acepta todo lo que de Dios viene? Yo no sé qué contestó usted en la pregunta, ¿qué piensas de Corintios 4:7? Pero esa pregunta bien contestada tiene que darnos a nosotros un modelo. Y el modelo, hermanos, tiene que ver con esto: aceptar lo que de Dios viene. Y si Dios me lo dio, Dios me lo puede quitar. Y si Dios me lo dio, Dios puede hacer que yo lo use conforme su plan y su propósito. Es tiempo de despertar, iglesia. Hay cosas que tenemos que seguir haciendo. Necesitamos seguir evangelizando, necesitamos seguir trayendo personas a Cristo y traer personas a la iglesia. Necesitamos seguir en el perfil de la persona que entiende que Dios le ha llamado a un propósito para predicar a Cristo y a este crucificado. Entonces, en el resumen, nosotros podemos ver a Abraham como un milagro, a Isaac como el hijo dado y a Jacob como el camino. Entonces, ante este preámbulo, vamos a empezar con Jacob. Lo primero que nosotros vemos, con Abraham. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, los versos del 1 al 4, que es lo que hoy toca para hacer. Dentro de las hojitas ahí, hermanos, ustedes tienen parte de este texto, pero igualmente hay algunos cuadros que están ahí, ¿verdad? ¿Los vieron? Unos cuadritos, para que usted también pueda hacer sus anotaciones con respecto a lo que ahí se está indicando, o lo que usted pueda o quiera aportar o poner. Amén. El llamamiento implica separación. Vean capítulo 12, verso 1. Pero el Señor le había dicho a Abraham, y note cómo está escrito Abraham, porque esto es particular y tiene que ver. ¿Por qué no Abraham con la H? Véanlo ahí. Abraham. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El llamamiento de Abraham
aún no de Abraham. Hay una diferencia, hermanos. Como se registra aquí en Génesis 12, la nueva revelación del Antiguo Testamento y el propósito de Dios para redimir y salvar a la humanidad, Dios se proponía tener a un hombre que lo conociera y que le sirviera con fe. De esta nación saldría Jesucristo, el Salvador del mundo, la prometida simiente de la mujer de Génesis 3:15. Cuando nosotros vemos en el llamamiento de Abraham y vemos cómo es Abraham y no Abraham, porque cuando Dios te llama, Dios te transforma. Cuando Dios te llama, Dios hace de usted algo diferente. Ya yo no soy solo Gerardo. Vean ustedes. Dios me agrega, porque Dios viene siempre agregando. ¿Qué te ha agregado Dios a tu vida en tu llamado? A mí me llamo y ahora entonces no solamente soy Gerardo, el hijo de aquel hombre y aquella mujer. Mi mamá se llamaba Carmen. Mira, no está doña Carmen. Bueno, y mi papá se llamaba Joaquín. Y yo era Gerardo, el menor de los 12, el mejor y el más bien portado. Yo salí güero, yo salí chueco, yo provoqué problemas desde antes de nacer. Eso me contaron. Hasta que Cristo vino a mi vida. Es que de 12 hermanos, yo tenía 11 mamás y 11 papás más. Todo el mundo me pegaba. Capacidades tales como, yo siempre cuento eso y ya sé, a algunos les da risa. Pero mi papá, antes de ir a retirar la nota, me pegaba. Y yo le decía, pero ¿por qué me están arriando ya? Dice, porque él tenía que salir. Él era policía y salía a unas cuestiones de unos entrenamientos. Yo nunca quería a los policías y era por eso. Me peleaba con los policías. Bueno, quedé ahí. Y me decía, porque yo sé que la nota de comportamiento usted viene mal. Yo digo, pero dame la oportunidad, tal vez esta vez no. Me dice, no, tome, plin, plin. Es cierto, hermanos. Ven qué fuerte, así nací yo. Pero después cuando Jesús me llama, me agrega otra cosa y me dice, usted se llama ahora Gerardo. Sí, pero usted es mi hijo. Después de eso, hermanos, empieza a hacer un montón de colecciones de cosas en mi vida. Y después me pone y me regala un don espiritual o dones espirituales. Y me da la posibilidad de servir. Y me coloca en uno de los puestos de mejor y mayor privilegio como no lo hay en todo el reinado de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pastor, servidor, el que lava los pies, el que cuida las ovejas. Qué privilegio, hermano. Me agregó. ¿Qué te agregó a ti? ¿O usted sigue solamente siendo? No, ¿verdad que no? Dice que Dios vino y dio dones a los hombres. Y los dones irrevocables son. ¿Dónde está tu don? ¿Qué te agregó Dios? Piense y apúntelo por ahí en esa hojita. ¿Qué te agregó Dios? ¿Qué te hizo Dios de más? Usted no es un simple hombre como aquel hijo de Joaquín y Carmen. Usted es un hombre, una mujer con una forma distinta. Hemos nacido del Espíritu, hemos nacido de nuevo. Somos una nueva creación. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido llamados y acomodados dentro de la forma de Dios para la gloria de su alabanza. Tenemos autoridad espiritual. Tenemos de Dios aspectos que son mayores que los que usted y yo podamos triunfar en la vida cotidiana o en la vida diaria. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos hijos de Dios. Nunca nosotros los cristianos fracasamos. Los cristianos tenemos algunas formas que no calzan
con nuestro pensamiento, pero no es un fracaso. Es solamente la formación de Cristo en nosotros. Por eso Dios nos para en algunos aspectos. Por eso muchas cosas no ayudan o no nos salen como nosotros quisiéramos. Pero nosotros somos hijos del Dios viviente. Note que el llamamiento implica separación. Vean esto. El texto hebreo usa una expresión muy peculiar. Lejá. Los impresiones sincera. ¿Vio la pronunciación sincera? Ok. Lejá. Perdón, hermano, seguro así no se dice, pero no importa. Lejá. Traducido como vete. Pero literalmente, vete de ti mismo. Vete de ti mismo. Es como si Dios le estuviera diciendo que debía irse de todo lo que él le era conocido y familiar hasta ese momento. Pero el Señor le dijo a Abraham, vete, lejá, vete de ti mismo, vete de todo lo que conoces. Hay argumentaciones, y yo lo entiendo así, argumentaciones desde el núcleo familiar, en donde nosotros a veces nos posicionamos dentro de una forma en la que decimos, no, es que la familia es primero. Cuidado con el lejá, cuidado, porque cuando Dios llama, dentro de la soberanía de Dios, dentro del plan de Dios, la familia es integral, papá, mamá. Es que ahora hay que aclararlo, ¿eh? Papá, mamá, hombre, mujer, ¿sí? Y voy a hacer la propaganda. A los hijos nos educamos nosotros. Hermanos, y al final, pero Dios le dice, deje todo, su tierra, su parentela. Váyase de usted mismo. ¿Cuánto de nosotros mismos estorba al llamado de Dios? ¿Cuánto de nosotros mismos está estorbando al don y al talento que Dios nos ha dado? ¿Cuánto de nosotros mismos? A veces orgullo, soberbia, a veces hasta palabras como vergüenza. Es que a mí me da vergüenza pasar ahí a hablar con el micrófono. ¿Por qué? Si Dios le dijo, hágalo. Es que a mí yo no sé orar. Bueno, aprenda a orar y ore por la gente. Es que yo no sé evangelizar. Bueno, aprendamos a evangelizar y evangelicemos a la gente. Digámosle, Jesucristo es el Señor. Nosotros tenemos que ver que es como si Dios estuviera diciéndole, Abraham, vete. Vete de ti mismo. Vete de ti mismo. Hay una confrontación entre Abraham y mi vida que es necesario que nosotros siempre revisamos. Veamos el paralelo de la confrontación entre Abraham y yo. Cuando nosotros vemos el llamamiento de Abraham, el vete de tu tierra implica dejar tu seguridad. Dejar tu seguridad. Hoy por una circunstancia, como diría la canción, ese cacharrito es un perol, mi carrito, pero lo quiero, yo siempre lo amo. Pero se le ocurrió hoy se portó mal, hoy dijo, hoy no voy a la iglesia, está chueco. Y nos vimos con un muchacho de un taxi. Y entonces el hombre empezó a hablarnos, él trabaja, es limonense, pero trabaja en Estados Unidos 9 meses y regresa por aquí y entonces trabaja, ¿verdad? Pero entonces él decía, es que la gente, dice, le da miedo dejar su seguridad, le da miedo salir de aquí para ir a trabajar, dice, pero viera qué bien se paga en Nicaragua. Dice, se gana mejor que aquí y es más barato que aquí. Dice, en hoteles, dice, hay montones de posibilidades en el centro de la ciudad. Dice, en Panamá, él tiene mucho tiempo, tiene 17 años de trabajar en Estados Unidos. Y dice que es una gran oportunidad, pero dice, la gente en Costa Rica no quiere salir. Y después agregó, bueno, salen más las mujeres son más animadas. Un comentario. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Dejar tu tierra implica dejar tu seguridad? Pero cuando Dios llama a que dejes tu tierra, a que te dejes de ti mismo,
a que te metas en ese negocio. Usted y yo tenemos que hacerlo con toda la convicción y la seguridad. A que nosotros hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Y a veces nosotros fallamos en esto, iglesia, porque no queremos dejar nuestra seguridad. No, es que yo tengo tanto tiempo, nuestro confort. Necesitamos salir del confort. Es una de las cosas que Dios en el llamado a Abraham le hace. Abraham, sal de tu confort, sal de tu tierra. Para Dios no era ningún problema hacer la obra con Abraham desde ahí, hermano. ¿Qué problema iba a tener? Porque es Dios soberano y poderoso. Pero le dice, salga. Me lo voy a llevar a caminar un rato para que usted conozca. Es como Dios está haciendo un llamado a la iglesia. Es tiempo de salir. Es tiempo de ir a las naciones. Es tiempo de ir a predicar a Cristo y a este crucificado. Es tiempo de salir de nosotros mismos. De dejar de enconcharnos. Es que tengo razón, es que me golpearon, es que me dolió, por eso yo no perdono. Es que es muy difícil, no, es que yo no puedo así. No, es que a mí no me gusta. Es tiempo de salir de nuestro confort. Es tiempo de ser perdonadores. Es tiempo de acudir al llamado de Dios y hacer lo que Dios quiera. A servirle al Señor con toda la fuerza, con todo el corazón. Lech lecha. Si a mí me oye un hebreo me demanda, pero no importa. Lech lecha. Vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham salió, hermanos. Un principio. Si quiere usted lo puede anotar, por ahí hay unos cuadritos o donde usted quiera, porque eso es importante. Dios no nos saca de nosotros mismos para introducirnos en sus planes. Dios no nos saca de nosotros mismos, sino para introducirnos en sus planes. Entonces es así. Dios nos saca de nosotros mismos para introducirnos en sus planes. Dios nos saca de nosotros mismos para introducirnos en sus planes. Dios nos saca. Porque si Dios no nos saca de nosotros mismos, nosotros seguimos siendo los mismos, hermanos. Nosotros seguimos acomodando la cosa. Si no hay tiempo cuando usted ore más que cuando usted está enfermo. A veces somos así, culturalmente, emocionalmente. Tenemos una necesidad, entonces sí corremos a orar y no está bien. Dios quiere sacarnos de nosotros mismos, pero aún todo esto opera para bien. Aún esto opera para bien. Dios nos saca de nosotros mismos para introducirnos en sus planes. El Dios ilimitado no puede ser ilimitado. Dios no puede ser limitado. Él es el ilimitado. Hermanos, el llamamiento en medio de todo esto, cuando Abraham sale, y Abraham salió. Cuando vemos el registro de Génesis en el capítulo 12, que es donde estamos, vemos que también Dios se ajusta a una promesa. Vete de tu tierra, estoy en 12:1, y también, estoy leyendo en Reina Valera contemporánea. Es mi Biblia, estoy estrenando. Es una muy buena versión. Pero le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, es que Abraham salió pero no sabía para dónde iba. Es que ese es el chiste. Nosotros a veces queremos saber, Señor, ¿y qué? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Para dónde vamos? ¿Y dónde están las finanzas? Anita Cajiao. ¿Y para dónde vamos? ¿Y a qué hora? Que Anita está allá cuidando a Naomi. Queremos a veces saberlo todo. Bueno, Señor, pero entonces ¿qué? Bueno, ok, yo me voy, pero ok, me voy con esto y esto y esto. ¿Y qué? ¿Cómo será? Por eso yo entendí que yo aquí en la iglesia siempre le he dicho, a mí me encantaría ir de misionero a Disney, pero ahí nunca me han mandado. Muy feo. Pero a veces nosotros queremos eso.
No es nuestra escogencia. El don de Dios a su vida no es su escogencia. Es el don de Dios que Dios sabe que necesita para Él producirse en usted. Y es tiempo de celebrar a Cristo en esto, con nuestros dones espirituales, yendo donde Él quiere que vayamos, haciendo lo que Él quiere que hagamos. A mí nunca se me hubiera ocurrido ser pastor, nunca, en mi cabeza. No entendiendo yo que es el mejor privilegio y lo mejor que a mí me ha pasado después de recibir a Cristo, de tener a mi esposa como tengo y a mi hija, mi familia, y ser pastor, eso, y tenerles a ustedes como iglesia, lo mejor que me pasó en mi vida. Aquí yo tengo apuntado, y la gente aquí decía, aleluya, gloria al Señor, pero bueno, no salió en la pantalla. La promesa, vean lo que el Señor le dice: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que maldijere, a los que te maldicere, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. ¿Quién dijo viejo? Es decir, hermanos, la promesa, si obedecía, haré de ti una nación grande. Si obedecía, te bendeciré. Si obedecía, te engrandeceré tu nombre. Si obedecía, serás bendición. Si obedecía, bendeciré a los que te bendigan. Y si obedecía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, la promesa de Dios no es solo para Abraham, es para usted. Y usted y yo tenemos que ponernos ahora en esta posición. Si obedecemos, haré de ti una nación grande. Hermanos, ¿qué significa una nación grande? ¿Qué implica? Implica una familia en nuestro contexto y una nación en la cual nosotros tenemos que seguir produciendo lo que se tiene que producir, siendo bendición para este país, siendo bendición para este pueblo. Donde usted quiera que usted llegue, usted es bendición, hermano. Los que son las personas, los empleadores de cada uno y todos ustedes, son bendecidos en ustedes. Ojalá que ya no se critique más de que el empleado que es cristiano como que no funciona o no sirve. Ustedes son bendición donde quiera que ustedes lleguen. Hermano, yo tengo eso tan presente y es un asunto que siempre pasa, hermano. Yo llego a cualquier lado y yo no digo que es por mí. Yo digo que es porque Dios es fiel. Y yo llego a algún lado a comprar algo y yo siempre le digo a mi esposa, o vamos a comer algo, y yo le digo, usted va a ver ahorita cómo se llena esto. Se llena. Hay algo particular en nosotros y se llama la gloria de Dios. Hay algo particular en nosotros y es la presencia de Dios. Hay algo particular en nosotros y es la gracia de Dios Todopoderoso, hermano. Somos bendición. Nuestros nombres han sido engrandecidos como el de Abraham. Ya no somos más el hijo de aquel par de hombre y mujer, o de aquel hombre y aquella mujer. Somos hijos del Dios Altísimo. Tenemos posición, tenemos gloria, tenemos autoridad, tenemos poder en el nombre de Jesús. La promesa. Si Abraham obedecía, si Abraham seguía al Dios que le había llamado. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 3, en el verso 13 y 14, porque aquí es donde estamos incluidos, en el libro del Nuevo Testamento, a través de la voz de la autoridad apostólica, el apóstol Pablo en el libro a los Gálatas capítulo 3. Es Pablo quien dice lo siguiente. ¿Estamos ahí, hermanos? Yo creo que estas son cosas que hay que anotarlas. Digo yo, como ahora yo todo tengo que anotarlo para que no se me olvide. Capítulo 3 del libro de Gálatas, versos 13 y 14. Mire el apóstol Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Cristo,
para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Un cosito, culpa mía. Bueno, vale que el papá me estima mucho y no me va. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Escucharon qué fue lo que pasó cuando nosotros somos dentro de la ley? Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Cómo? ¿Tan importante Abraham? Abraham, sí, hermano. Qué importante el llamado de Abraham. Qué importante es el llamado tuyo, porque hoy es una repetición, aquí hay un paralelo, aquí hay una confrontación que tenemos que sufrir. ¿Cuánto de esto está usted reproduciendo o cuánto de esto estoy reproduciendo yo? Hermanos, vean lo que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Es que usted y yo entonces hoy podemos propiciar esto para otros muchos, porque yo hoy estando en Cristo puedo llegar y ministrar en el poder del Espíritu Santo y aquellos podrán recibir a Cristo como su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la gran promesa. Esto es lo que a nosotros nos tiene que cautivar, hermanos, dentro de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios promete dar a todos los creyentes las bendiciones de Abraham. Y nos dice, hermanos, que Jesús se convirtió en maldición por nosotros para que pudiéramos recibir las bendiciones de Abraham. Esto es, por supuesto, comienza con que aunque Dios apartó a Abraham y su descendencia de entre todas las familias del mundo, lo hizo con el propósito de bendecir a todos al final. Usted es bendición. Dígale que está a la par, hermano. Usted es una bendición. Usted es una bendición. Y esto no es porque es causa por mí mismo, es porque Dios así lo ha propiciado. Es porque en Cristo Jesús las cosas son de una forma distintas. Dentro del propósito de Dios, ¿qué fue lo que realmente hizo? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Abraham respondió al llamado de Dios. Eso fue lo que Abraham hizo. En Génesis 12:14, entonces Abraham fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Hermanos, Abraham dejó todo para comenzar de nuevo. Tal vez esta mañana es tiempo de dejar aquellas cosas que me están estorbando al propósito de Dios y seguir el llamado a Cristo, el seguir el llamado al servicio, el seguir el llamado a los dones y talentos, el seguir el llamado a ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen trabajador, un buen profesional. Es tiempo quizás de decir, no, yo tengo un llamado, debo de cumplirlo, porque el Padre en el Hijo pagó un precio altísimo, hermanos. El llamado, Abraham hizo caso. Hay 7 claves esenciales que están allí, que fue lo que al principio les dije. ¿Por qué? Es que Abraham definitivamente cumplía con el requerimiento de Dios y Dios no se equivoca, porque Dios conoce todas las cosas. Cuando Dios llama, Él no se ha equivocado. Cuando Dios te ha llamado, Él no se ha equivocado. Hermanos, usted podrá o yo podré haber pasado, o estamos viviendo tal vez momentos difíciles o angustiantes, o quizás hemos fallado en muchas áreas de nuestra vida, en nuestra formación del carácter, que lo vamos a ver cuando lleguemos donde Jacob. Pero que al final usted es una bendición, usted es una bendición. Dios te mira como una bendición. Somos la sal y la luz de esta tierra, la luz de esta tierra. ¿Cómo hace falta la iglesia como luz allá afuera, hermano? ¿Cómo hace falta una iglesia proyectada en luz? Porque cuando la luz del hombre, cuando la luz de Dios está en el hombre, las cosas son distintas. ¿Saben por qué la tierra no fue raída? ¿Estará bien dicho? Bueno, ¿cómo fue que la tierra no fue terminada? ¿Se acuerdan en el tiempo cuando la maldad subió de tal manera y vino aquel gran diluvio? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién era ese hombre? Noé. ¿Y qué dice de Noé? Noé
Un hombre justo, un hombre de luz. Por esa luz no acabó toda la tierra. Por uno. ¿Por quién? Por usted. Dios va a hacer prodigios, señales y milagros. Por usted. ¿Cuántos lo creen? Por usted, porque usted es bendición. Donde usted llegue, usted es bendición. Donde usted llegue, usted es bendición. Usted es bendición para sus hijos. No se deje engañar. Usted es bendición para sus vecinos. No se deje engañar. Usted es bendición para su esposo, su esposa. A pesar de las dificultades que podamos tener en nuestro matrimonio, usted es bendición y usted no se deje que le metan otro mensaje que no sea el mensaje que Dios dice. Usted es bendición. Usted es luz. Por eso la tierra no fue quitada por un hombre que quiso ser luz. Por un hombre. Porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios es un Dios de pacto. 7 claves esenciales, hermanos. 7 solamente. 7 claves esenciales que están allí, escritas desde siempre y que son eslabones obligados para poder convertirnos de Abraham en Abraham. Ahí tienen un cuadrito donde ustedes pueden poner eso. Tienen otro cuadrito donde viene marcado 7 aspectos que son los que vamos a ver. Hermanos, es muy fácil repetir como la lora. Es muy fácil repetir como la lora que somos hijos de Abraham, porque eso es lo que dice la Biblia. Hermanos, pero no es fácil asumir toda la personalidad de Abraham para nuestra vida hoy. No es fácil asumir toda la personalidad de Abraham, pero el llamado de Dios en el paralelismo, en la confrontación para nosotros es: usted tiene que ser como Abraham. Yo tengo que ser como Abraham. Es el llamado de Dios para todos sus hijos. Ir y predicar, ir y confrontar al mundo en su vida particular como luz, porque usted es bendición. Usted es una bendición. Usted es una bendición, niña. Doña Jetsi, Eduardo, Mori, Florcita, mi hermano allá atrás de Celeste, haga así. Doña María, mi hermano Waldo, don Gerardo, Carmencita, la Chiqui, Jimena, que quiero mencionarlo todo. Alex, una bendición. Giovanni, ustedes son una bendición. Ustedes son una bendición. Patri, George, una bendición. Una bendición. Anita, salud. No, iba a ser no. Que la voy a decir. Hermanos, es fácil decir como la lora: sí, yo soy hijo de Abraham, pero hermanos, no es fácil asumir toda la personalidad de Abraham para nuestra vida hoy. Cuando vamos a tomar modelo de una figura, lo vamos a hacer en todo el contexto, hermanos. No solo en aquellas cosas donde ese personaje queda en la mejor posición. Lo primero que veamos es un llamado sobre lo que Dios le dijo: vete de tu tierra, vete de ti mismo. Salgamos de nosotros mismos, despojémonos, demos la vida por otros, hermanos. Demos la vida por el esposo, por la esposa, por nuestros hijos. Demos la vida por esta sociedad que está quebrada, hermanos. Demos la vida por nuestros empleadores, por nuestros patrones. Demos la vida. Seamos honestos, sinceros, transparentes. No andemos en doble ánimo. No sigamos mintiendo, hermanos. Seamos rectos, honestos, transparentes. Esto lo podemos hacer para hacer luz y acudir al llamado. Seamos personas así. Abraham fue un hombre así. Abraham tenía que dejarlo todo en condiciones, hermanos, y tenía que hacerlo, hermanos. Cuando decimos Abraham, porque ya lo he mencionado 2 veces, en Abraham, esto es, cuando se dice Abraham, hermanos, y apúntenlo por ahí para que ustedes después me lo recuerden. Cuando se dice de Abraham, que es que para convertirnos de Abraham en Abraham, esto quiere decir, hermanos, que Abraham sin la H-M es Padre exaltado.
Abraham, Padre exaltado. Pero como Dios es un Dios que cuando llama agrega, aleluya, tome esto, hermano, recíbalo. Sí. Y cuando Dios llama, le cambia de Abraham a Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes. Ya no solo padre exaltado, padre de multitudes. Nosotros necesitamos abrir el espacio y aspirar a ser padres y madres espirituales. Si hay algo en decadencia y que necesita la iglesia, son padres espirituales, hermanos. Hay una decadencia porque nuestros jóvenes necesitan ver el mejor perfil, porque nuestros jóvenes necesitan ver estructuras de credibilidad. Necesitamos padres, necesitamos hombres y mujeres de fe y de valor, hombres de fe y de valor, que demos testimonio de la luz de Cristo en nosotros y que nuestros jóvenes se enamoren de Cristo como nosotros estamos enamorados de Cristo, que nuestros jóvenes adoren a Dios como nosotros adoramos a Dios, que nuestros jóvenes puedan ver en nosotros, hermanos, algo diferente a lo que el mundo hoy les está vendiendo, que es mucho, de muchas maneras y la mayoría gratis. Más cuando se hablan de las apps, hablen con los jóvenes de las apps. Son las gratis, ellos saben cuáles son. 7 claves esenciales. 7 claves. Clave número 1, apúntela porque ahí tiene usted para dónde apuntar. Con esto terminamos. Clave 1, Abraham fue obediente. Esa es la primera clave. Dios sabía que Abraham era un hombre obediente. Dios sabía. Dios sabe que usted puede ser, si no lo es, un hombre obediente, una mujer obediente. Gabriel, Dios sabe, Gabo, que usted es un hombre obediente. ¿Será la mamá? Amén, dijo la mamá. Nosotros somos gente con capacidades de manera tal que Dios sabe que somos obedientes. Mi hermano Marco. Amén, Marco. Hombres obedientes, padres obedientes, hijos obedientes, trabajadores obedientes. De eso se trata. La segunda clave, Abraham fue generoso. Ahí están los capítulos, no los voy a tocar hoy en otra oportunidad. Pero cómo Abraham fue de generoso, hermanos, cuando peleó una batalla y después fue y repartió y fue y libertó otra vez a Lot y le dio todo de nuevo y él se quedó casi sin nada. Ese era un hombre generoso. Dios sabe de que tu corazón es un corazón generoso. Iglesia, ustedes son una iglesia generosa y necesitamos establecer eso en fe y en la realidad. Seamos generosos con los hermanos, con la familia, con la iglesia. Seamos generosos. Clave número 3, Abraham fue valeroso, fue un hombre valiente, agarró a todos sus criados y se fue a luchar y a pelear contra toda una tribu enorme. Abraham era un hombre valeroso. La clave número 4, Abraham fue bendecido, hermanos. Bendecido, dice que ese hombre fructificaba todo. Ese hombre, todo, diríamos en el tiempo ahora popular, todo salía. Todo le salía. Ese hombre fue un hombre bendecido. Clave número 5. Abraham fue incorruptible. Hermanos, Abraham pasó por momentos difíciles, pero se mantuvo con la integridad que hoy Dios está demandando de su iglesia. Integridad. Integridad. Santidad a Jehová en todas las áreas de nuestra vida. Cuidémonos de esto, hermano, porque Dios no dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le llama malo. Santidad, integridad, rectitud. Clave número 5. 6. Abraham fue poderoso en oración. Era un hombre que oraba, hermano. Poderoso en oración, hermano. Poderoso en oración. Oremos. Oremos. Vengamos a orar. Ore en su casa.
ore camino a su trabajo, ore, hermanos. Ese culto devocional, ese devocional en medio de su hogar. Y clave número 7, la maravillosa fe de Abraham, que le regaló el título de padre de la fe. El libro de los Hebreos lo recuerda como aquel hombre que es el padre de la fe. Hermanos, nuestro renacer, el convertirnos en criaturas nuevas en Cristo Jesús, las bendiciones de Abraham implican también otras cosas. El Señor quiere que prosperemos espiritual y emocional, físicamente, así como materialmente. Dios sí lo quiere, hermanos. Y en la medida, Él sabe cómo ir llevándonos en los procesos. Porque su simiente no mendigará pan. Es la promesa que también Él hizo. Hermanos, las bendiciones son nuestras por la promesa. Y no necesitamos excusar el hecho de que está incluida cualquier otra cosa, porque aún lo material. Cuando somos sembradores, Dios sabe cómo producir en nosotros lo que se tenga que producir. Sembrando en oración, sembrando en ayunos, sembrando en intercesión, sembrando en lo económico, sembrando en las áreas emocionales, sembrando en el perdón, sembrando en actitudes correctas, hermanos, sembrando en formas adecuadas de comportamiento humano. Dios nos va a bendecir, porque nosotros somos bendición, como Abraham, padre de multitudes, padre de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle la gloria al Señor. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.